¿Qué tal? Buenas noches. En Fuera de Plano estamos preparados ya para ofrecerles hoy, esta noche, un completísimo reportaje sobre la situación del coronavirus en Canarias. Vamos a analizar esta pandemia desde un punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista psicológico. Una situación complicada que está siendo difícil de sobrellevar para la mayoría de la población, pero que también nos está dejando algunos momentos muy especiales, como el caso de esa casera que ha sido capaz de perdonarle a su inquilina la renta del mes. ¿De qué manera te has solidarizado tú con tu inquilina? Lo que he decidido ha sido que, de momento, mientras la situación no cambie y mientras no haya unas medidas, le he dicho que no tiene que pagar el alquiler. Bueno, pues situaciones del día a día que, como ven, en medio de tanta desgracia nos ayudan a reconciliarnos con el ser humano. Se lo contamos todo aquí, en apenas 5 minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. España ya supera a China en número de fallecidos por coronavirus y los contagios, desgraciadamente, no paran de crecer. La situación en nuestro archipiélago también es preocupante. Nos enfrentamos a una crisis sanitaria sin precedentes que parece sacada de un libro de ciencia ficción, pero lo bueno es que cada día que pasa estamos más cerca de doblegar al virus. Esta noche abordamos los efectos sanitarios y económicos de esta pandemia, pero antes, para meternos en materia, les vamos a ofrecer un reportaje especial dedicado a todos aquellos que contribuyen a luchar contra el COVID-19, ya sea quedándose en casa o trabajando en primera línea para que nuestras islas puedan salir adelante cuanto antes. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Volveremos. Regresaremos a la vida cotidiana, al bullicio de las calles, al ajetreo, a las prisas, a la rutina. Lograrlo cuanto antes depende de seguir en casa. Es la mejor arma para ganar la guerra al virus, para cuidarnos, velar por nuestros mayores, que son ahora los más vulnerables, y ayudar a los sanitarios, esos soldados que están en primera línea. Por ellos y por nosotros, resistiremos. Vamos a resistir, vamos a salir adelante. No os quepa duda. Muchas gracias. Vamos a ganarle al virus. De hecho, ya existen miles de pacientes que han superado la infección. Una de ellas es la soprano canaria Almudena López. Almudena, tú has sido una de las afectadas por el coronavirus. Cuéntanos, antes de nada, ¿cómo te encuentras? Yo me encuentro genial. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo empezó todo? ¿Empezaste a notar síntomas? ¿Qué síntomas eran? Bueno, yo lo primero que noté fue lo que tuve fuerte dolor de cabeza toda la noche, me dolía el cuello, no podía dormir bien y finalmente pues por la mañana me desperté y me encontraba muy mal, me dolía la cabeza, me dolía el cuello y me noté como fiebre, como un dolor en los huesos y yo, ay Dios, qué mal estoy. Cuéntame qué te pasa por la cabeza cuando te dicen que has dado positivo en coronavirus. Ay Dios, tengo que estar aquí 2 semanas y yo tenía que cantar el domingo y tenía una actuación el 15 de marzo. Para mí fue algo super light. Yo el último medicamento que ingerí para superar el virus fue un paracetamol a las 6 de la tarde del día que me ingresaron en aislamiento. A todas esas personas que han fallecido les mando mis condolencias a sus familiares. Y a las personas que están en mi situación, que están aisladas y están muertos del aburrimiento, les digo que disfruten de su aburrimiento, que están vivos y que disfruten de sí mismos y que se conecten con lo que viene en su interior. A pesar de las altas médicas, hay que proteger a nuestros mayores. La tasa de letalidad se está cebando con ellos. ¿Por qué la tasa de mortalidad del coronavirus está siendo tan elevada en países como Italia y ahora ya también en España?
Bueno, esto en principio tiene que ver con el número de test que se están realizando y también con el estadio de la epidemia en estos países. Si, por ejemplo, lo comparáramos con lo que está ocurriendo en Alemania se estima que el brote todavía está en los estadios iniciales y, de hecho, los test se empezaron a hacer en estadios iniciales de la epidemia. ¿Por qué han comprado tantos test ahora en España? Porque mientras más pruebas hagas, más contagiados podrías detectar y más te va a bajar el cociente, porque lo que asusta a la gente es la tasa de letalidad y la tasa no es tan alta, simplemente es que no se han diagnosticado tantos pacientes como en otros sitios. ¿Hacia dónde vamos? España es uno de los países que está aplicando confinamientos muy restrictivos para evitar que sigan aumentando los contagios. Pero ¿tenemos claro cómo evitarlos en nuestro día a día? Una de las preguntas más frecuentes que solemos hacernos es cuánto dura el virus fuera de las personas. Por ejemplo, en superficies como el plástico, el acero inoxidable o el cartón. Vamos a preguntarle a Francisco Artiles, médico. En el cartón puede estar hasta 24 horas. En el aire, 3 horas. Que nos entendamos, es gordito, ¿no? Tiene muchas glucoproteínas y cae a no más de 1,5 metros, no es capaz de seguir, pero sí es verdad que en ese entorno puede estar hasta 3 horas. ¿Cuánto duraría en el acero inoxidable? El acero inoxidable 3 días. ¿Y en el plástico, por ejemplo, que también lo tengo por aquí? El que más, hasta 5 días incluso. Gracias por atendernos, Francisco. Ya, gracias, buen día. Una sencilla solución de agua con lejía es, según los expertos, la mejor manera de desinfectar las superficies. Con los guantes puestos vamos a necesitar un cubo con agua donde vamos a verter un buen chorro de lejía. Con un paño vamos a limpiar todas las superficies de contacto, como los picaportes de las puertas, el botón del ascensor, el pasamanos de la escalera, muy importante, o también los interruptores de la vivienda, ya que son superficies que tocamos continuamente. La cocina es otra de las estancias de la casa que también necesitan una correcta limpieza, ya que suponen, al igual que el baño, uno de los focos de infección de la casa. Por ello, es importante utilizar un buen limpiador desinfectante para la superficie de la mesa, encimera y a la hora de lavar la vajilla, utensilios o cubiertos, tener en cuenta el jabón y el agua bastante caliente. Este virus puede permanecer hasta 3 días en la superficie. Por ello se recomienda, a la hora de meter la ropa en la lavadora, hacer programas largos de agua caliente y utilizar detergentes líquidos porque penetra mejor en los tejidos. La prolongación de la cuarentena no es fácil para ninguno de nosotros, pero es más dura para las personas mayores que viven solas. Y no son pocas, 71.000 en Canarias. José, tú eres coordinador de una línea de telefónica de atención a mayores. ¿Ha habido un incremento de llamadas por la crisis sanitaria? Sí, desde el lunes pasado ha sido espectacular. Estamos en un punto en el que no paramos de atender llamadas de personas que necesitan a alguien que les escuche, que necesitan orientación para saber cómo hacer con los temas cotidianos que estamos teniendo de pequeños recados, de quién me alcanza las medicinas, las compras, etc., ¿no? Hay personas que tienen miedo, que tienen incertidumbre, que pasan por situaciones complicadas. Mira, ya nos han llamado personas que a lo mejor ha fallecido algún conocido, no por esta situación sanitaria, sino por circunstancias naturales, pero que no pueden acompañar a sus seres queridos. Pero también hay muchos mayores que nos llaman con una entereza y una serenidad que nos está dando ejemplo a muchas personas de la ciudadanía, ¿no? Ustedes han lanzado una aplicación para poner en contacto a jóvenes voluntarios con personas mayores. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuánta gente se ha implicado? Ha sido espectacular, ¿no? Ha sido espectacular. Ya tenemos más de 1.000 personas que se han registrado como personas voluntarias. Es una aplicación Covida que cualquiera puede encontrar. Y si yo quiero ayudar a alguien de mi entorno, me bajo la aplicación, me va guiando con una serie de pasos sencillos y por geolocalización, pues entonces me pueden llegar qué mayores de mi entorno o qué personas dependientes pueden necesitar como una ayuda para un recado de este estilo, ¿no? Salvadora, usted tiene 69 años, 4 hijos. No es la primera crisis que vive, ¿verdad? No, claro que no. Ya sabemos todos que tuvimos una crisis muy dura, no hace tantos años, en el 2008, en el 2017 fue lo que arrancó. Y bueno, y sabemos que gracias a que
muchos mayores pudieron ser el refugio de hijos, de nietos, porque muchos mayores con sus pequeñas pensiones y demás, pues ayudaron a muchísimas familias a llevar el día a día, a poder por lo menos tener un mínimo de sustento y un techo también donde poder guarecerse. ¿Usted vive sola? Sí, yo vivo sola, además una casa bastante aislada, y bueno, aquí estoy también recluida como ordena y manda las circunstancias. Los mayores tenéis un papel fundamental. Bueno, yo creo que los mayores siempre estamos aquí para apoyar. Intentamos ser en estos momentos autosuficientes para no comprometer a la familia, para no ser una mayor carga, una mayor preocupación para ellos. ¿Qué mensaje les lanzarías si pudiera a los nietos, a los hijos? Un mensaje de tranquilidad, diciéndole que aquí estamos, que intentamos ser fuertes, que intentamos transmitir calma. Continuar en esta batalla contra el virus no sería posible si los servicios esenciales no estuvieran funcionando. Para garantizarlos, miles de trabajadores están en la primera línea de fuego. Uno de esos trabajadores que están en primera línea de fuego son el personal sanitario. Tenemos la oportunidad de hablar con uno de ellos, con un enfermero que está trabajando y luchando contra el COVID-19. Raiko, eres enfermero, estás trabajando obviamente estos días. ¿Cómo están siendo estos días y cómo lo está viviendo tanto tú como tus compañeros? Estamos intentando vivirlo con la mayor de la calma, o sea, lo más tranquilos posible. Es cierto que ha sido una sorpresa para todos, de miedo a lo desconocido, pero yo creo que la palabra clave es esperanza, lo estamos viviendo con mucha esperanza. Y Raiko, ¿cuáles son las condiciones en las que estáis trabajando? Bueno, pues aquí sí es verdad que tengo que decir que tristemente no estamos trabajando en las condiciones en las que nos gustaría o las que deberíamos. Estamos trabajando prácticamente sin equipos de protección porque no tenemos, y en muchas ocasiones pues las tenemos que hacer nosotros mismos, ¿no? Con bolsas de basura, por ejemplo. La falta de material nos dificulta el trabajo, pero ya no solo físicamente, ¿no? Sino anímicamente, o sea, ir a trabajar, saber que estás ante una enfermedad tan peligrosa y entrar a pecho descubierto, pues no todo el mundo, somos muchos y no todo el mundo se lo toma de la misma manera, pero no es la mejor situación y la gente tiene miedo. Es un poco triste también, nosotros tenemos días mejores y días peores, ¿vale? Pero trabajar tantas horas y tan duro como estamos trabajando y ver que el número no deja de subir, pues nos crea a veces un poco de desesperanza. Y yo creo que lo principal es hacer el test de personal sanitario, vamos. También es de vital importancia la labor de los trabajadores de la cadena agroalimentaria. Gracias a ellos, el abastecimiento de la población está garantizado. Elizabeth, ¿qué tal? Te veo ahí en tu quesería en Fuerteventura a pleno rendimiento. Ustedes en el sector primario no paran, ¿verdad? Hola, pues sí, aquí seguimos trabajando, no nos queda otra. En realidad somos 8 trabajadores, lo que ahora mismo la plantilla ha bajado a 6, porque justo antes de empezar todo este tema había un puesto vacante que no hemos podido cubrir por temas económicos. ¿Ustedes son conscientes de la labor que hacen como sector primario para que nosotros, el resto de la gente, pueda comer en sus casas mientras están confinados? Pues sí, sabemos que ahora mismo el sector agrícola y ganadero está ofreciendo bastante a la comunidad, por así decirlo. Pero sí es verdad que la gente no está comprando a lo que son los agricultores y ganaderos. Están yendo a supermercados y se olvida de que nosotros vivimos de esto. Se nos está quedando en stock todo aquel producto que iba destinado a la venta de los vecinos, de la gente del turista sobre todo, que ahora mismo el turismo cero. Pedro, encargado de una de las pizzerías Balcánio aquí en Tenerife, te quería preguntar cómo han afrontado esta situación, cómo se ha adaptado el negocio. Bueno, pues el negocio se ha adaptado al servicio a domicilio, hemos cerrado lo que es comedor y nos hemos dedicado única y exclusivamente a lo que es el reparto a domicilio para cubrir las necesidades de la mayoría de los clientes. ¿Y los repartidores que tienes trabajando, cómo están afrontando ellos su trabajo en estos duros momentos? Con miedo y con bastante inseguridad,
en lo que respecta a la enfermedad, pero vamos bien preparados, un protocolo para servicio de domicilio para evitar el contagio, evitar posibles problemas. Pero ¿qué te parece si hago un pedido y así compruebo cuál es ese protocolo que siguen los empleados de tu negocio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le pongo la mesa por aquí. Este es el protocolo que tienen que seguir. Esto es un protocolo, sí, de seguridad. Es para el tema de la distancia, el metro que se tiene que llevar se tiene que tener de seguridad. Y por lo que vemos tiene datáfono porque recomendable pagar con tarjeta, ¿no? Se recomienda pagar con tarjeta porque por lo visto el tema del dinero, billetes, monedas, etcétera, está todo más que se toca físicamente. Entonces es recomendable el tema de pago con tarjeta. ¿Cómo están viviendo ustedes, las trabajadoras y trabajadores de los supermercados, estos días tan especiales? Pues en un principio un poco mal, porque estábamos con inseguridades, un poco preocupadas, con miedo, pero desde el primer momento la empresa nos ha solicitado todos los medios de guantes, mascarillas, nos han dicho todo el protocolo base de sanidad y se ha llevado todo a rajatabla. Entonces, por esa parte estamos más tranquilos. ¿La gente qué les dice? ¿Están siendo respetuosos con las medidas que se están tomando? El 80% de los clientes sí. Nos comparten que usan guantes, que tenemos la tienda muy bien señalizada. Para los que no tienen más remedio que ir a trabajar, el transporte público es clave y los que están al frente están especialmente expuestos al coronavirus. Francisco, conductor de guaguas municipales, ¿cómo se está viviendo en el sector esta situación de alarma? Mucha gente que se sube a la guagua, que no realmente sabes cómo es su aseo, por así decirlo. Entonces es una situación a veces un poquito complicada. ¿Cómo se protegen ustedes, los conductores de guagua? Realmente el tema de guantes y mascarillas, sí, la empresa nos facilita los guantes y la mascarilla no ha sido posible, por las informaciones que me han llegado, de suministrarla porque están agotadas en todos los sitios. A partir del miércoles se dejó lo que es el pago directo y a partir del viernes todo el que sube a la guagua lo tiene que hacer por la puerta central. Desgraciadamente se suben más de los que se deberían de subir. Nosotros que estamos diariamente 7 o 8 horas en la carretera, vemos muchísima gente que salen a pasear. Daniel, eres repartidor de correos. ¿Cómo está la actividad en este momento? Vemos que la actividad no ha cesado en ningún momento. Sí que es verdad que lo más importante, que es las notificaciones, se detienen, ¿vale? Pero cuestiones como paquetería o correo ordinario, pues eso se sigue repartiendo. Daniel, ¿y cuáles son las medidas de seguridad que se están tomando? Son muy pocas, por no decirte completamente ninguna. Lo que se ha hecho hasta el momento, hasta el día de hoy, es lo siguiente, es poner a disposición de los trabajadores y de las trabajadoras de correo guantes de látex, única y exclusivamente si salen a reparto. Es decir, que nos encontramos pues 30, 40 trabajadores en una misma sala, encerrados, y todo el mundo sin mascarillas, porque las mascarillas parece ser que no son obligatorias, cosa que tampoco se entiende, y bueno, pues nos encontramos en esta situación. Cientos de miles de personas salen cada tarde a sus balcones a aplaudir y a mostrar así su agradecimiento al trabajo del personal sanitario y, por extensión, a todos los profesionales de los servicios esenciales. Sin ellos, el quédate en casa no sería posible. Pero la solidaridad no se queda en los aplausos. La crisis del coronavirus está provocando una auténtica ola de generosidad. Soy Carlos, el vecino del 10º derecha, y me ofrezco a ayudar a todos los vecinos de esta comunidad que se encuentran en situación de riesgo, que necesiten productos en la farmacia, supermercado o cualquier otro de primera necesidad de forma desinteresada. Mucho amor y ánimo a todos. Como veis aquí, y hay un vecino que le da las gracias. Vamos a conocer a Carlos, que yo creo que es este portal de aquí. Carlos, cuéntame, tú eres el autor de la nota del ascensor, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo se te ocurrió esta iniciativa? Bueno, yo estoy lejos de casa, yo soy de Córdoba, tengo una abuela que está mayor, que la verdad es persona de riesgo,
Y bueno, pues ya que no puedo ayudar en casa, por lo menos intentar ayudar a los vecinos. La verdad que me ofrecía sobre todo a personas mayores. Personas mayores o personas que tengan alguna dificultad, alguna discapacidad. El tema es que, bueno, me hubiera también valido si alguien se tiene que ir a trabajar, quedarme con los niños o jugar con ellos. No me hubiera importado. Pero bueno, ya sea desde el mandado más tonto de ir a por agua o a una farmacia por medicina o lo que sea, todo lo que pudiera necesitar, la verdad que estaría dispuesto. Esta crisis sanitaria está sacando lo mejor de muchas personas, ¿verdad? Bueno, se ve que al final no somos, por así decirlo, un país tan egoísta como nos hacen creer. Raquel Almanza, tú te has convertido en una de esas propietarias solidarias, ¿no? Sí, correcto. ¿De qué manera te has solidarizado tú con tu inquilina o tu inquilino? Lo que he decidido ha sido que, de momento, mientras la situación no cambie y mientras no haya unas medidas, le he dicho que no tiene que pagar el alquiler. ¿Y qué es lo que motiva esta buena acción por tu parte? Coincidió que la chica que alquiló la casa era una amiga mía y ella pues me comentó que tenía cáncer de pecho. ¿Qué pasó? Pues que en enero de este año me detectan cáncer de mama a mí y se ha volcado completamente conmigo. Creo que la mejor forma que tenía de agradecerle todo lo que estaba haciendo por mí pues era de esta manera. Raquel, ¿y en qué situación se encuentra actualmente tu inquilina? Una situación diferente de la mía, que encima por el tema del coronavirus le ha pillado en otra isla. Está separada de sus hijos, lleva desde el 10 de marzo que no ha visto a su familia. Y encima se le ha sumado que su madre no está en buenas condiciones y que a su marido pues lo han despedido del trabajo. Para mí no era justo coger ese dinero. Si tú tienes la suerte de que tienes y puedes compartir, comparte. Y si tienes la suerte de que estás sano y puedes ayudar, ayuda. Has llevado a cabo la iniciativa Yo Cocino para Ti. ¿Cómo nace esta iniciativa en esta situación de alarma? Bueno, pues la iniciativa surgió por un día que estaba cocinando y bueno, vi que a mí me sobraba la comida porque realmente cocino para 2 personas solamente, para mí y para mi mujer, y bueno, pues lo que pasa, haces una paella y resulta que te sobra la mitad, ¿no? ¿Y hay mucha gente en tu barrio, en tu zona, que lo esté pasando mal? Yo sé que muy pronto, y hablamos de días, mucha gente va a tener bastantes problemas a la hora de dar de comer, digamos, de tener las 3 comidas básicas de una familia en casa, ¿no? Tu caso tampoco es que sea el más fácil, ¿no? Porque ahora mismo, laboralmente hablando, también estás un poco a la espera de lo que pase con tu empresa. Sí, yo estoy en un ERTE como media España, como 3/4 de España, ¿no? Pero bueno, lo que te comento, o sea, un plato de comida tampoco me falte, ¿no? La falta de mascarillas, gafas y equipamiento de protección para que los sanitarios puedan trabajar con garantías ha desatado la imaginación y la solidaridad de muchos. Manuel, eres el responsable de Lavanderías Cardón en todas las islas. ¿Habéis empezado a crear mascarillas? Manuel, ¿cómo se fabrican estas mascarillas? Las mascarillas se fabrican cortando un trozo de tela de 20 por 26 y 2 trozos de elástico de 18 centímetros. Se hacen un pliegue y se cosen así. Y luego las lavamos con agua caliente y con cloro para desinfectarlas. Y hacemos paquetitos de 5 y se la entregamos al Cabildo Insular para que él reparta entre la gente que más lo necesite. Empezamos a fabricar la mascarilla el mismo lunes que vimos que teníamos poco trabajo o ninguno, y para no parar, para seguir moviéndonos, porque creemos que aquí lo que tenemos que hacer todo es arrimar el hombro, pues se nos ocurrió esto de las mascarillas y empezamos a fabricarlas. ¿Cuántas mascarillas habéis hecho en este tiempo, desde que habéis empezado? La verdad que menos de las que quisiéramos, pero calcula que hayamos hecho 1500. Manuel, ¿cuántas personas están trabajando haciendo estas mascarillas? Por parte nuestra pueden haber unas 8 o 9 personas, por parte nuestra, aquí en esta planta, pero después en la calle podemos estar hablando de 150 personas que están ayudando.
y creo que entre todos saldremos de esta victoriosos. Aún es pronto para conocer cuándo lograremos doblegar la curva de infecciones, pero la curva que ya es imparable es la de la solidaridad y la del trabajo de los profesionales que lo están dando todo para acabar con la pandemia. Juntos resistiremos. Resistiré, querido vengador, me volveré, que quiero para endurecer la piel. Resistiré, resistiré. Bueno, pues este ha sido el completísimo reportaje que han elaborado nuestros compañeros. La verdad que hemos terminado con una imagen positiva, pero lo cierto es que surgen muchísimas preguntas sobre esta pandemia que estamos sufriendo y van a tratar de responderlas la mesa de lujo que tengo esta noche con expertos de primerísimo nivel. Se los presento: Basilio Valladares, científico; José Carlos Francisco, presidente de Corporación 5; José Saturnino Martínez, sociólogo; y Leocadio Martín, psicólogo. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos. Basilio, la primera pregunta es casi la que más nos importa: ¿por qué se está extendiendo este coronavirus más rápido en España que en otros países? Yo creo que hay dos razones. En otros países nos referimos a Asia. En la China, cuando vieron cómo se estaba organizando aquello, inmediatamente recluyeron a las personas en sus casas, es decir, generaron la alerta que nosotros tenemos ahora. Y otro país, como en el caso de Corea, lo que hizo fue pruebas a todo el mundo y aislaban a todos aquellos que les iban dando positivo, pero pruebas avanzadas. Nosotros en España, yo particularmente nunca pensé que esto podía llegar y lo manifesté públicamente en varias ocasiones, con lo cual un error por mi parte. Llegó y ha llegado como un tsunami. Ahora nos va a... ¿Como un tsunami? Como un tsunami. A medida que van avanzando el número, se va multiplicando y hay estudios hechos en una revista importante, de las más importantes del mundo de la ciencia, donde parece que ha habido una mutación que ha aumentado la patología por un lado y la facilidad de contagio por otro. Bueno, pues ahora nos vas a contar en qué consiste esa mutación y por qué se han equivocado las previsiones. José Carlos Francisco, dice el Fondo Monetario Internacional que esta crisis puede llegar a ser más grave, más profunda que la que sufrimos en 2008, que es por lo menos la más gorda que yo recuerdo. ¿Puede ser tan catastrófico o se pasa el Fondo Monetario Internacional o se queda corto? No, yo creo que no se pasa, en mi opinión. Son dos crisis distintas, porque la causa es diferente. La del 2008 fue un problema inmobiliario y después financiero, y esta crisis económica que está empezando tiene un origen muy raro, que es un origen médico-sanitario, ¿no? De una pandemia importante. Son dos crisis diferentes, pero a mi modo de ver, esta va a ser más profunda en el corto plazo, más corta. Los efectos no van a durar tanto como la del 2008, pero vamos a caer más que en el 2008. Desde luego, para empezarnos, un mensaje tranquilizador también, como en la parte científica vamos a ir profundizando poco a poco en esas situaciones. José Saturnino Martínez, muchos aseguran que va a haber un mundo distinto, un antes y un después de este coronavirus. ¿Estamos ante una nueva era global? Eso es difícil saberlo, porque de la misma forma que nadie hace 2 semanas preveía que íbamos a estar aquí, pues es difícil saber lo que va a pasar dentro de un año, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que se van a desatar fuerzas políticas y sociales para intentar que esta crisis vaya a favor de lo que son sus propias agendas políticas, ¿no? Entonces, pueden ser agendas políticas más en el sentido de volver a los Estados-nación y deshacer lo que se ha avanzado en la globalización, o puede ser todo lo contrario, porque la crisis está demostrando que no es un problema de un país, no es algo que se puede resolver con una estrategia cada uno a la suya, sino que tiene que hacerse de una manera coordinada y colectiva a nivel internacional, y eso podría llevarnos incluso a otro tipo de globalización más solidaria, ¿no? Bueno, pues en unos minutos vamos a ver también cómo hacemos esas cooperaciones. Brevedad también en este primer turno de intervenciones. Leocadio, la cuarentena se alarga a España, ya supera al menos oficialmente a China, que fue donde se originó el virus, en número de víctimas. El miedo se apodera de mucha gente y la verdad es que razones no faltan. ¿Cómo se combate esa angustia? En primer lugar, entendiendo que esto es una nueva normalidad, la cual a corto plazo tenemos que vivirla día a día. Después, entendiendo también que es normal que tengamos miedo, la incertidumbre produce miedo, y el miedo es una forma de reaccionar. En cierta
en cierta manera podemos decir que el hecho de estar preocupados más o menos permanentemente nos mantiene alerta. La preocupación ahora que podemos tener es que la gente se relaje y no hay que relajarse todavía. Difícil relajarse con el panorama que tenemos por delante. Bueno, pues ya tenemos las primeras impresiones desde todos los puntos de vista, psicológico, económico y sanitario. Enseguida profundizamos en todo ello, nos vamos a publicidad y regresamos en menos de 4 minutos. Bueno, pues seguimos analizando aquí fuera de plano esta pandemia que nos está tocando vivir. Y lo más importante antes de meternos en materia es ir conociendo los datos. Y esos datos dicen, porque van cambiando, ustedes lo saben cada minuto, que en estos momentos el número de contagiados, del número de contagios en nuestro país se eleva a 56.274. Esos son las personas que han sufrido el virus en España. De esos 56.274, 878 contagios corresponden a nuestro archipiélago, a las 8 islas Canarias. Wendy, ¿cómo está avanzando? Muy buenas noches, Wendy Fuentes. ¿Cómo está avanzando el virus en todo el mundo y con qué rapidez lo está haciendo? Buenas noches, Miguel Ángel. Vamos a hacer una radiografía, vamos a analizar ese avance del virus. Lo cierto es que esta pandemia está evolucionando de manera dispar según sea el territorio que observemos. Países y comunidades autónomas de España mantienen un ritmo diferente de contagios, tanto en el número de casos como en su aceleración. Como muestra, vemos aquí esta curva, donde vamos a mostrarles el ascenso que representa los contagiados en Italia. El país europeo, ahí lo están viendo, con la cifra de 74.386, ahí lo están viendo. Como decía, el virus se está cebando, sobre todo de manera más enérgica en este país. A continuación, también vamos a observar la línea en España, donde se sitúa en 56.279. Va por detrás de Italia, pero aprecien bien esa intensidad de la subida en el número de casos. La curva azul, que también van a ver a continuación, representa a Madrid, 17.166, la comunidad autónoma que lidera el volumen de contagios en nuestro país, aunque se puede apreciar como en los últimos días ha iniciado un ligero proceso para aplanar su curva. Por último, le mostramos la evolución de las islas, ahí lo están viendo, 878 casos, como decía Miguel Ángel, una prolongación de curva menor. Canarias es por el momento una de las comunidades autónomas con menos casos por habitante. Ahora nos detenemos en el perfil de los casos infectados por coronavirus en España. De los 56.279 que han dado positivo hasta el momento, han fallecido 4.158 y aumenta el número de curados hasta los 7.015. En cuanto a Canarias, ya lo están viendo. Del total de casos que ascienden a 878, hay 27 fallecidos y la cifra de curados es de 18. Hay que explicar que se trata de un número bajo porque la gran mayoría de los contagiados no ha pasado aún el tiempo establecido para poder valorar que el virus ya no se encuentra en su organismo. Y este dato que le vamos a ofrecer ahora es muy significativo porque aunque aumenta el número de casos, la velocidad con la que se transmite el virus va disminuyendo. En el conjunto de España, y si tomamos como referencia los últimos 6 días, esto es lo que está pasando. En el periodo de los 3 días que comprende entre el 21 y el 23 de marzo, los nuevos casos aumentaron un 72%. Sin embargo, en los 3 días siguientes, hasta llegar a hoy, los contagios se incrementaron en menor medida, concretamente en un 60%. En el caso de Canarias ha disminuido ligeramente la velocidad de contagios. Si tomamos también como referencia del 21 al 23 de marzo, los nuevos casos se incrementaron un 60%, un porcentaje que se ha reducido al 57% en los últimos 3 días. Seguimos muy pendientes de esa evolución, mirando con lupa y atentamente a esa curva de contagios y esperemos seguir dando datos tan optimistas como este último. Claro, a uno le gusta, Wendy, ver la curva de Canarias y se lo traslado al resto de la mesa por debajo de la curva a nivel nacional, pero la verdad que tampoco nos deja eso demasiado tranquilo
con todo lo que estamos viviendo. Disminuye la velocidad, hemos visto, Basilio, de contagio en Canarias, pero ¿podemos predecir cuándo vamos a poder doblegar la curva, aplanar la curva, que es un concepto que hemos interiorizado todos ya prácticamente en 15 días? Yo, después de la metedura de pata mía de pensar que esto no venía, no vuelvo a predecir nada. Pero sí hay una cosa clara. Aquí lo que está mandando es ese periodo de incubación que tiene este virus. Si este virus incubase solo un día, ya estaría, con las medidas que se han tomado de aislamiento, ya estaríamos empezando a bajar. Esas cifras que Wendy ha pasado están todavía siendo la consecuencia de la parte anterior a estar ya todos recluidos. Cuando pase este periodo de incubación, que pueden ser 10, 12, hablan hasta de 14 días, empezaremos necesariamente, si lo estamos haciendo bien, y yo creo que sí se está haciendo bien, hay muy poca gente en la calle y demás, entonces empezará... Sí, pero el otro día me decía un policía que el 95% de la población se porta muy bien, pero que hay un 5% que lo estropea todo. Esa es la irresponsabilidad que se ha visto desde el principio, desde que cerraron las universidades en Madrid, estudiantes metiéndose en salas de fiesta, tuvieron que cerrar las salas de fiesta, cerraron una serie de cosas y se dispersaron por toda España gente de Madrid que llevaba el coronavirus para repartir por el resto de España. Es decir, la irresponsabilidad y el egoísmo personal siempre se tiene que... No sé cómo decirlo, nos tenemos que convencer que vivimos en sociedad y nos tenemos que comportar como sociedad. Como personas cívicas, pensar en el bien global y no en el egoísmo particular. Basilio, una cosa que me llama la atención, muchos especialistas alertan de que el número de contagiados podría ser, Wendy daba unas cifras, como decimos, son las cifras oficiales que hay, pero mucha gente dice que podrían ser mucho mayores el número de contagiados, ya que es imposible hacerle el test a todo el mundo. ¿Te puedes hacer una idea? ¿Nos puedes decir a todos cuál puede ser? ¿Se puede hacer una estimación del número real de contagios que tenemos en Canarias o en el resto de España? Es mucho mayor, seguro, porque hay... Pero mucho mayor es el 20% mayor, el 40%, el 30% mayor, el doble, el triple. Que se dieron con los trabajos de la China, estábamos hablando que hay un 80% cuyo comportamiento es totalmente inaparente, con lo cual mucha de la gente ni siquiera sabe que ha tenido ese virus en su interior. No sé si aquí se está comportando con el 80, con el 60, con el 70, pero es mucho mayor. Cuanto que lleguen todos esos test rápidos que son fundamentales para esto, se expande de una forma rapidísima. Los buenos, porque ya han salido un montón de noticias que los aparatitos que se han traído no servían, algunos y otros no. Vale, esperemos que nos traigan los buenos, que los hay. Los hay con una sensibilidad del 90% y superior. Yo espero que sí, no esta cosa que ha sido, pues no sé de quién es la culpa, pero no ha salido. No, si no estamos buscando culpables, ver si los aparatos son útiles o no son útiles. Hay otro dato, Basilio, que me llama mucho la atención, y es que la tasa de mortalidad en España está rondando el 7%, mientras que en países como Alemania, que los tenemos al lado, que formamos todos parte de una Europa occidental desarrollada, no llega al 1%. Estamos hablando de 6 puntos de diferencia. Tasa de mortalidad en España 7%, tasa de mortalidad en Alemania el 1%. ¿Por qué esa diferencia? Yo he oído un montón de explicaciones y yo no sé cuál es la diferencia. Unos dicen que fue que el virus ha mutado por ahí, o que las condiciones en las que se ha trabajado, que empezaron antes a hacer los diagnósticos y a aislar a los enfermos para poderlos tratar rápidamente, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Puedo decirte todas las cosas que he encontrado escritas y que son las que uno está leyendo, pero desde luego es una diferencia tremendamente llamativa. No, pero es importante los datos que nos estás contando. Enseguida vamos a ir a profundizar en ese tema. Nos vamos a ir a hacer algunas de las conexiones para que en este plató, para respetar las condiciones que nos están decretando las autoridades a todos los ciudadanos, también a los periodistas, para mantener esa distancia de 1,5 metros con cada uno de los invitados. Muchas de las conexiones en este programa, como se hizo la semana pasada, las vamos a hacer a través de Skype. Y vamos a conectar en estos momentos con Amos García, que es jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud, para conocer, Amos, la última hora de esta epidemia. Amos, muy buenas noches. Canarias, como estábamos diciendo, es una de las comunidades que menos casos está registrando. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, incluso hablaba hace unos días de que lo peor, aún así, a pesar de esa cifra, está por llegar. ¿Se aplica esa frase, esa sentencia que dijo Pedro Sánchez al caso canario? Sí, antes que nada, buenas noches a todos y a los compañeros que están en esa mesa, que son compañeros estimulantes para avanzar en el conocimiento de la infección por COVID-19. Yo creo que es fundamental ser consciente de que la radiografía de casos que estamos teniendo en estos momentos se corresponde con el número de infecciones que se dieron
antes de la toma de las medidas drásticas. Y en función del periodo de incubación que tiene este microorganismo, vamos a seguir creciendo a lo largo de esta semana y posiblemente la próxima en el número de casos. Y eso lamentablemente se va a venir acompañado de un crecimiento en el número de complicaciones y también en un crecimiento del número de fallecidos. Eso va a ser así y posiblemente cuando se cumplan el primer periodo temporal de aislamiento derivado del primer decreto de estado de alerta, pues empecemos a ver algo de luz sobre el impacto que ha tenido esta medida de aislamiento, que seguro que va a ser un impacto claro. Donde podremos ver la luz ya con una mayor intensidad va a ser cuando se acabe el segundo periodo, los segundos 15 días de la prórroga del estado de alerta, que ya nos consolidarán una posibilidad de visualizar hacia dónde está yendo la infección en nuestro territorio y ver un poco cuál es el futuro inmediato que podemos tener con respecto a esta enfermedad. Y la situación en Canarias es buena, evidentemente que es buena, lo has comentado comparativamente con otras comunidades autónomas. Es buena, pero lógicamente a los sanitarios no nos satisface que estemos en esos perfiles en relación a una enfermedad novedosa en nuestra tierra. En cualquier caso, no hay que bajar la guardia nunca, porque lo que hoy es bueno se puede revertir, sobre todo cuando hablamos de un microorganismo del que no tenemos ninguna experiencia a nivel científico. Vamos, hay situaciones que nos preocupan. Evidentemente, la curva de Canarias está por debajo de la que es a nivel nacional, pero hay 27 muertos. Hay prácticamente, lo decíamos antes, 800 personas que han contagiado. Y hay un caso que nos ha preocupado especialmente en las últimas horas. Sanidad llegó a confirmar 23 casos positivos de coronavirus en la residencia Hogar San José de La Laguna. ¿Nos puedes decir cuál es la situación actual de los residentes y cuál es la situación en el resto de residencias de mayores de Canarias, ya que las informaciones dicen que el virus ha entrado en varios centros sociosanitarios de todo el archipiélago y evidentemente los familiares están preocupados, la sociedad en general está preocupada? ¿Cuál es la situación, Amos? Sí, en principio ha entrado en algunas residencias y lamentablemente ha entrado, por lo tanto, en contacto con la población, uno de los colectivos más vulnerables frente a la infección por el COVID-19. En la mayoría de las residencias, por ejemplo, en las que ha habido presencia de algún caso en la isla de Gran Canaria o incluso la isla de Lanzarote, el número de casos ha estado limitado a 1 y en Lanzarote a 2 en una residencia. Y las medidas de implementación que eviten la expansión del problema de esa residencia se han tomado inmediatamente y afortunadamente la situación parece bastante bien controlada, lo cual es un indicador claro de la calidad de la prestación que se hace en esas residencias por parte del personal sociosanitario y la capacidad de respuesta inmediata que tiene también el sistema sanitario en nuestra tierra. La situación en la residencia que comentas aparentemente está controlada, desde luego no es nada agradable que haya un número de casos tan elevado en un ámbito de las características de una residencia de ancianos, pero en principio las medidas que se han tomado una vez significado esta situación, pues creo que nos van a permitir consolidar una actuación que permita que no haya ahí un incremento en el número de positivos. Bueno, pues son buenas noticias dentro de todo este panorama, de este desgraciado panorama que nos ha tocado vivir. Amos García, muchísimas gracias por haber estado en Fuera de Plano esta noche y habernos aportado esa información y esos datos actualizados de última hora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Buenas noches. Bueno, pues eran las palabras de Amos García. El Ministerio de Sanidad ha enviado a Canarias un cargamento de productos sanitarios entre los que se incluyen 80 cajas de guantes, 65 de EPI y 124.000 mascarillas, una cifra muy por debajo de lo que solicitaba la consejería, que pedía 4,8 millones de mascarillas. ¿Cómo valoran todo esto? Bueno, se lo pregunto. Te estaba mirando, José Carlos, porque vi números y te miro. Al final la vista uno ve números y te miro, pero seguramente Basilio y Leocadio. Yo no puedo valorarlo. No. Yo no, vamos, en el caso lo que tenemos que hablar realmente es el impacto, desde mi punto de vista, Miguel Ángel, que es lo que puedo valorar yo, es el impacto que está teniendo todas estas medidas, desde el punto de vista del que estoy aquí, es como psicólogo. O sea, no se trata de que estemos solos. No te preocupes, le preguntamos a Basilio. Julio Pérez, que es el nuevo consejero de Sanidad, decía que los equipos de protección sanitarios que se habían mandado duran para
para semana y media. Claro. Al ritmo que vamos. Vamos a ver, es fundamental proteger a los que están en primera fila, y los que están en primera fila, estamos hablando de médicos, enfermeras, auxiliares, en las oficinas de farmacia, a los auxiliares de farmacia, los farmacéuticos, en los laboratorios, etcétera. Podríamos dar un amplio número, tienen que estar protegidos, porque si eso se nos viene abajo, si los médicos se nos vienen abajo, si las enfermeras se nos vienen abajo, no hay quien trate a los enfermos. Pero me estás diciendo eso y nos hemos encontrado con unos datos que dicen que el 20% de los contagios de nuestro archipiélago es del personal sanitario. Claro, porque las condiciones, por lo que se ve, no lo sé, porque yo no he estado metido dentro de los hospitales, pero por lo que han dicho los médicos, les ha faltado el material suficiente para cambiarlo continuamente, porque es que eso, el material desechable es desechable, es decir, uno lo pone, está con un enfermo, se lo pone y tal, y cuando sales tiene que haber un cambio, y si vas a tu despacho no vas a entrar con esa ropa, es decir, ni con esos guantes, ni con esa mascarilla, ni con ese gorro, tienes que cambiarlo por completo. Y eso, aunque el médico tenga cuidado y la enfermera y el auxiliar estén con el cuidado correspondiente, lo tienes que cambiar por norma y por forma de comportamiento. Si no tienes, a ver qué... Porque si no lo diseminas la enfermedad. Porque hay mucha gente que está intentando ayudar y después vamos a ver si es verdad que esas mascarillas que la gente con su buena fe está intentando hacer en sus casas sirven para algo. Leocadio, sí te voy a preguntar ahora sí algo que tiene más que ver con el tema psicológico, porque es que las cifras indican que se espera que en los próximos días haya 1000 nuevos contagios en este archipiélago. ¿Cómo? Claro, la gente lo oye y dice, sobre todo la gente mayor, ¿cómo se combate ese miedo, esa ansiedad de me va a tocar a mí? ¿Qué hago? Con información veraz, con información seria y sobre todo intentando ser nosotros quienes estamos dando la información, ser contundentes con lo que yo creo que el caso claro de mi compañero de Amos es el más evidente. O sea, la explicación puede ser, todos queremos, porque estamos acostumbrados a que las cosas pasen demasiado rápido, pero los tiempos de este virus son nuevos, lo decía antes José Carlos, esto es algo que no nos hemos enfrentado ni siquiera a nivel económico, a nivel sociológico, pues imagínate lo que puede ocurrir. Ahora, lo que tenemos que tener claro nosotros es que lo que estamos haciendo está bien hecho, lo decía Basilio en el anterior programa, la mejor vacuna es la que estamos llevando. Y le pregunto a los cuatro de la mesa, ¿creen que las medidas que están ahora mismo de confinamiento de la población son suficientes o que habría que ir incluso a más? No, yo creo que las medidas son suficientes, como bien dijo el policía con el que comentabas antes, 95% de la gente la estamos cumpliendo. Lo que pasa es lo que pasa siempre. Quien no cumple, pero esto es un sesgo negativo, esto es psicología de primero. Saturnino, ¿cómo se tomaría la sociedad ir a más? Perdona que te interrumpa porque me parece... ¿Cómo se lo toma? Hombre, yo creo que el problema, hay dos tipos de problemas. Uno es el de bienestar psicológico que estamos hablando aquí y otro sería el de tipo económico, porque si todavía las medidas van a más, entonces el nivel mínimo que estamos teniendo para que los supermercados estén dotados y para que el personal sanitario pueda estar trabajando, pues yo no sé hasta qué punto eso se podría ver también afectado, ¿no? Luego hay una cosa que yo creo que es muy importante que comentaban antes, ¿no? La cuestión de la perspectiva del individuo, que hemos vivido en una sociedad que se ha insistido mucho en que lo importante es que el individuo es libre de hacer lo que le da la gana, que no tiene que rendir responsabilidades ante nadie, que cada uno está para realizar su propio yo interior, y ahora estamos en una situación crítica que tenemos que tomar decisiones no tanto por nuestra seguridad, porque vemos que mucha gente va a tener la enfermedad y no va a tener problemas. La tasa de letalidad, me pueden corregir, pero creo que es una tasa relativamente baja, y entonces uno tiene que actuar, digamos, en función del colectivo. Claro, no en función de un interés global, claro. Saturnino, es lo que estamos hablando, pero Leocadio, ¿cómo le explica a uno? Yo te pongo el caso cercano, el caso de mi madre, que el caso de mi madre puede ser el caso de un montón de personas que nos están viendo, que es una persona mayor que te están diciendo, señores... Miguel Ángel, te contesto con el caso de mi padre, que tiene 86 años, y le pregunté, de hecho se lo pregunté y además lo compartí. Claro, que tiene que estar asustado en casa. Le pregunté, sí, mi padre no está asustado, mi padre tiene muy claro que tiene que estar en casa. Salimos el otro día a su control, asustado por el virus, él sabe que es población de riesgo, es una persona perfectamente, se mueve muy bien, pero en este momento lo que quiere es que estar en casa y tiene muy claro que esto, la manera de vencerlo es lo que estamos. Él lo llama el virus del demonio, al coronavirus. Entonces, esto es lo que vamos a conseguir. Sí, pero Leocadio, perdona que te interrumpa. Tu padre está en su casa, está oyendo que la tasa de mortalidad en los niños de 0 a 9 es del 0%, de 9 a 20 del 0%, pero a partir de 80 del 17%. Es verdad que estamos teniendo... Entonces, dice, ¿cómo se combate psicológicamente? El mensaje es para todas las personas que nos están viendo en casa, porque tú hablas con cualquier psiquiatra y te dice, el mayor miedo de este mundo ahora mismo para los mayores es la soledad. Esa gente que vive sola, ¿cómo lo combate? Esta gente que vive sola, afortunadamente, creo que esto nos está dando una lección, como bien decía Pepe hace un momento, nos está dando una lección de que estamos juntos.
y que también afortunadamente nuestra tierra es una tierra bastante menos solitaria en ese sentido. La crisis económica también nos dio esa lección. Entonces, lo que nos está probablemente en este momento están teniendo nuestros mayores, aquellos que tienen la suerte de poder contar con una estructura de apoyo, están teniendo estamos mucho más pendientes de ellos de lo que estábamos antes. Ellos afortunadamente no llegan a todo lo que es me refiero, personas ya mayores no llegan a todo lo que son las noticias falsas y demás y toda esta historia, pero sí es muy importante que tengamos una red de apoyo, y esto nos toca a nosotros, Miguel Ángel, nos toca a nosotros como personas más jóvenes, que también estamos en riesgo, por supuesto, pero que darles a ellos esa tranquilidad de que siguiendo estas medidas no va a pasar nada. El problema es que, claro, lógicamente tienen una vulnerabilidad asociada en muchos casos a la edad o en muchos casos asociadas a sus propias patologías, ¿no? Claro, y además estamos viendo, me imagino que están viendo todos esos mayores por televisión, que la gente que está en las residencias está viendo el caso de fallecimientos en otras residencias. ¿La situación en las residencias en Canarias está controlada? Yo creo que lo acaba de decir claramente Amos hace un momento. O sea, los casos que tenemos en residencias afortunadamente no tienen nada que ver con lo que ha ocurrido en Madrid, recordemos que en Madrid estamos hablando de que ha habido fallecimientos. Muchos fallecimientos juntos de mucha gente. En este caso se han detectado 23 personas contagiadas que se van a controlar, y después en los casos anteriores son menores. Yo creo que Canarias, yo creo que estas cosas hay que tenerlas claras. Canarias ha hecho las cosas relativamente bien, porque primero fuimos los primeros que tuvimos el caso en La Gomera. Segundo, no nos olvidemos que aislamos un hotel, con la polémica que tuvo eso, que creo, que esto lo comentaba antes con José Carlos, que esto nos va a dar después una ventaja a la hora de ver las cosas en futuro, porque respondimos sanitariamente muy bien, y respondió la estructura empresarial, la estructura del hotel propio, la estructura sindical del hotel, la estructura sanitaria, respondió de una forma fantástica. Y yo creo que es como se están haciendo las cosas aquí. Y después contamos con una evidencia que eso ya Basilio sabrá mejor que yo, que es el propio aislamiento de las islas, ¿no? Basilio, antes hablaba de lo peligroso que es el contagio, pero más que nada porque nos quedamos sin el personal sanitario, del personal sanitario, que llega al 20%. Y hablábamos también de esas mascarillas que se están utilizando. Yo veo un montón de gente que tiene ganas de poner su grano de arena. Estamos viendo, ¿esas mascarillas sirven para algo? ¿Esas mascarillas que está haciendo la gente de algodón sirven para algo? ¿Sirven para protegernos? Yo creo que sirven más para tranquilidad que para protegernos. Las mascarillas son de distinto tipo, y de hecho hay una serie de numeraciones y demás. Unos son para proteger de que tú no contamines cuando estás al lado del paciente, y otro para que tú no te contamines cuando estás actuando. Son mascarillas distintas. En general, la mascarilla corriente, esa mascarilla que antes de broma dijo Leocadio, eso es para los pintores, que cuando estábamos fuera de imagen, pues bueno, sirven de poco para la salud. Pero lo que sí da eso es una cierta tranquilidad, da el que no te acerques al que está al lado tuyo porque puede estar contagiando. Y esa tranquilidad es fundamental para que la mínima economía que está funcionando siga funcionando. Y ahí los economistas son los que podrán dar lo que nos va a pasar, qué va a ser. Eso yo creo que es peor que la salud. Pues precisamente hablando de economía, Basilio, vamos a ir enseguida a los datos económicos, porque el coronavirus ha impactado de lleno en la economía, que se ha visto paralizada de una manera muy brusca. El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya ha advertido que este año perderemos un trimestre. De momento ha dicho Wendy un trimestre, pero lo que nos gustaría saber es si ya hay previsiones, estimaciones sobre qué va a ocurrir, cómo va a ser el día después de esta pandemia. Aún hay bastante incertidumbre, pero ya tenemos datos, tenemos cifras, y todos esos datos nos llevan hasta ese año, hasta el 2008. Los españoles estamos muy preocupados por la economía tras la irrupción del coronavirus, según una reciente encuesta realizada por la Fundación de las Cajas de Ahorro. Tal es así que en una escala del 0 al 10 situamos en 9,1 esa preocupación, una inquietud que reflejan varios informes que empiezan ya a estimar cuál será el impacto económico que tendrá esta crisis sanitaria. Ciñéndonos solo a los organismos oficiales, el Fondo Monetario Internacional pronostica una recesión tan mala o peor que la sucedida tras la crisis de 2008.
Antes de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional estimaba un crecimiento mundial superior al 3%, pero ahora cree que la economía global irá a cifras negativas y además lo cuantifica, un 2% de retroceso. Por su parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico advierte que el impacto del coronavirus está superando sus previsiones y además se estima que Europa entrará en recesión. Para mitigar esta perspectiva, este organismo internacional pide un esfuerzo coordinado a todos los países desarrollados que lo integran. En esa línea, España está exigiendo a la Unión Europea la aprobación de un programa parecido al denominado Plan Marshall para poder recuperar la economía del continente tras el fin de la crisis sanitaria. Este plan, al que alude Pedro Sánchez, consistió en un conjunto de medidas que aplicó en Estados Unidos para poder ayudar a la reconstrucción y también recuperación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a las previsiones para España, el equipo económico de nuestro gobierno no ofrece aún datos concretos. La prudencia se ha instalado en la Moncloa, ya que todo dependerá de la duración de la pandemia. Lo que sí anhelan es una recuperación en V, es decir, una caída brusca de la actividad a la que seguirá una recuperación intensa. Y como muy pronunciada será la magnitud del impacto sobre la economía y el empleo en el corto plazo, según calificó ayer el mismo Banco de España. No obstante, el regulador también cree que será transitorio a pesar de la incertidumbre sobre la intensidad y la duración de esta crisis. ¿Y cómo afectará a Canarias? Pues a toda una incógnita, con un 35% del Producto Interior Bruto que depende directamente del sector turístico. Una actividad que hoy está totalmente anulada, que es tractor del resto de la economía regional y que ya está causando una grave afección al empleo. La artillería para afrontar esta situación está preparada, así lo decía el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. No puede quedarse atrás nadie ante una situación de esta gravedad. Lo público tiene que ser el protagonista fundamental, los dineros públicos, para que no haya justamente esa quiebra socioeconómica. En cualquier caso, todo dependerá de cuánto se prolongue la crisis sanitaria y en cuánto tiempo podamos recuperar a nuestros turistas y también la actividad económica habitual. Así que, Miguel Ángel, todo dependerá de cuándo se prolongue esta crisis y no sabemos cómo será de duro este golpe a la economía. Es que da miedo, ¿eh? Da miedo ver todo lo que estamos pasando. Y José Carlos Francisco, presidente de Corporación 5, también ha sido consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, tiene relación con los empresarios. José Carlos, dicen las fundaciones que dibujan escenarios terribles para el después. Y se habla de que la crisis puede ser peor que la de 2008. Vamos a ver, dibujan escenarios muy poco, a mi modo de ver, muy poco realistas. Los que hemos visto son muy poco realistas por ser enormemente optimistas. La realidad va a ser mucho peor de la que están explicando los institutos de estudios y los centros, etcétera. En el mejor de los casos, en Canarias, por ejemplo, en el mejor de los casos, 2 meses con una situación en la que estamos, estaríamos hablando de una disminución del PIB del 10%, que es muy superior a lo que están diciendo, al menos en público. En Petit Comité, el Banco Central Europeo, en Petit Comité, está dando 10% de media para Europa, lo cual significa que Italia y España estarán muy por encima. Las cifras van a ser muy, muy importantes, y esto lo sabe cualquiera. El otro día hablaba con un compañero tuyo que le comentaba esto y me decía, claro, es que si uno hace una regla de 3, le sale esto que me estás diciendo. O sea, nadie puede esperar que 2 meses la economía, el 80% de la economía parada, se recupere y además se recupere en V, como está diciendo el gobierno central. Eso es una esperanza que no se va a cumplir. La economía no baja y rebota automáticamente, en absoluto. Y además lo explico para cualquier persona de los que estamos aquí, que lo vamos a entender muy claro. Los hoteles, que es nuestra, vamos a decir, la locomotora que tira de la economía nuestra, cuando abran, no van a abrir al 80% de ocupación como estaban antes. Van a abrir al 5%,
al 10, van a tener que esperar que los mercados de origen también un poco se liberen y puedan empezar a viajar. Hay que esperar a que las compañías aéreas que caigan o que quiebran sean sustituidas por otras. Todo eso es un proceso que impide el que la salida de la crisis sea en V. No va a ser en V. No va a ser ¿Y en los datos V. que nos están dando mal para tranquilizarnos o porque las cifras que manejan son malas? Bueno, solo hay dos cosas: o desconocimiento, que no lo creo, porque alguna de la gente que ha hecho estas previsiones, las cosas básicas de la economía yo creo que las entiende, y puede ser para tranquilizar, pero yo creo que no hay que tranquilizar a nadie. La gente sabe lo que va a pasar y sabe que nos vamos a enfrentar, que yo lo he dicho mucho, o sea, hay un virus que es el COVID-19, pero hay un virus nuevo que es el E-COVID, el Economicus COVID-20, que es un virus que mutó el COVID-19 en la economía y que está infectando a todo el sistema económico en su conjunto. Y sabemos que eso es así y que vamos a tener que luchar contra esa situación, por ejemplo, creando ya un grupo de expertos, el propio gobierno canario en nuestro ámbito. Yo creo que debe ser un grupo de expertos en los que estén un experto de cada partido político, de los sindicatos, de los empresarios, y se pongan a trabajar para lo que vamos a hacer cuando venzamos esta primera fase del virus, ¿no? del virus del COVID-19. Cuando venzamos al COVID-19 hay que vencer al E-COVID-20. Muy interesante lo que cuenta, pero desde luego no ayuda a mirar al futuro con optimismo, seguramente sí con realismo. No. ¿Has llegado a hablar, José Carlos, de la pérdida de 70.000 puestos de trabajo? Sí, pero esa cifra... Sí, pues una bajada del 9 y pico del PIB canario pues puede dar 70 y pico mil, 80.000 desempleados nuevos, que no es una cifra, claro que es muy importante, y sobre todo si te toca a uno, ¿no? Entonces ya claro, todavía es más importante, pero bueno, pues tenemos 900.000 puestos de trabajo, 800 y pico mil personas trabajando en las islas. Es una cifra importante, pero no es la brutal. Pero cuidado, este es el escenario, vamos, no digo lo optimista, es el escenario base. Una paralización de la economía un par de meses y a partir de ahí nos empezamos a mover. Si se alarga mucho más, pues el escenario económico es peor. Es fácil hacer la cuenta. O sea que... Muchísimas gracias, José Carlos, por esos datos. Hablábamos de puestos de trabajo con José Carlos Francisco y vamos a hablar ahora con otra persona que tiene muchas responsabilidades en el gobierno sobre el empleo. Hablamos con Gustavo Santana. Vamos a intentar conectar a Gustavo, ahí lo tenemos. Gracias, Gustavo, por acompañarnos esta noche, por darnos las cifras. Hablaba José Carlos Francisco de la destrucción de la posible destrucción de 70.000 empleos. El último dato sobre el número de ERTES presentados en Canarias hasta ahora, ¿cuántos son y a cuántos trabajadores afecta, Gustavo? Bueno, nosotros estamos sujetos a una herramienta muy dinámica porque la presentación de los ERTE se producen a través de una plataforma digital. El dato que yo pudiera dar ahora no se va a corresponder a la realidad porque a la medida que estamos hablando posiblemente hayan expedientes que se estén tramitando en estos momentos. El presidente Ángel Víctor Torres dio un dato ayer. El dato que nosotros manejamos va a ser el del día de ayer porque además quiero que nos entiendan. A nosotros, en mi caso en particular, en la gestión de esta crisis, me gustaría mantener las previsiones y los formalismos, sobre todo con los agentes sociales y económicos que son miembros del Consejo Asesor, y creo que el Consejo Asesor, que se reúne todos los lunes, es quien deberá dar el próximo lunes una cifra concreta, con una panorámica concreta, entre otras cuestiones porque ayudará a ese órgano a empezar a poner las bases políticas y económicas de un futuro próximo en la que la realidad va a cambiar. El presidente Ángel Víctor dijo ayer que había en torno a 8.000 expedientes de regulación de empleo presentados en esta sede electrónica. El número sigue en aumento y el número de trabajadores y de trabajadoras que puedan estar afectados, pues lo conoceremos próximamente, ¿no? Insisto en la idea del lunes, que creo que será lo razonable que todos al mismo tiempo manejen ese dato y podamos dotar de cierta tranquilidad a saber cómo poder evaluar el impacto de esta crisis y cómo va a tener consecuencias directas en el empleo. Solo quiero decir al respecto una cosa, que es poner en valor
la gran responsabilidad que las confederaciones empresariales, COE Tenerife, Confederación Canaria de Empresarios y sindicatos más representativos, UGT Canarias y Comisiones Obreras Canarias, han tenido durante todo este proceso, porque hay un compromiso claro, ya preveíamos este horizonte y creo que eso es la mejor noticia, saber que podemos avanzar desde ya y juntos para intentar dar garantías y tranquilidad no solo a empresas, sino también a trabajadores y trabajadoras que estamos trabajando de forma muy seria y muy importante para salvaguardar todos los derechos y el máximo del empleo posible en un futuro reciente. Está claro, Gustavo, que ese trabajo conjunto de las patronales con los sindicatos, que conoces perfectamente porque era secretario, hace muy poquito, secretario general de UGT, bueno, pues ir de la mano va a ayudar a combatir esa crisis. Pero claro, ¿qué le dice? Hemos oído las cifras que ofrecía José Carlos Francisco de 70.000, la posible pérdida de 70.000 puestos de trabajo. ¿Manejan las mismas cifras y qué se le dice a esas personas que están viendo peligrar su puesto de trabajo? José Carlos decía que era la base. Yo creo que no hay previsiones ciertas de saber cuál va a ser el impacto final sobre las consecuencias en materia de empleo. Lo que sí manejamos es que aquellos ERTE de causa mayor, que es la gran novedad en este proceso, tienen la flexibilidad suficiente para que desde que se decretó el estado de alarma, todas aquellas empresas que producto de ese estado de alarma puedan tramitar un ERTE de causa mayor, que es un ERTE por causas muy excepcionales, tiene una salvaguarda de mantenimiento del empleo, porque los empleos están suspendidos hasta que se recupere la actividad. Cuando se decrete otro decreto por parte del Gobierno que dé por finalizado el decreto de alarma, veremos cómo va a evolucionar esto, porque habrá empleos que tendrán inmediatez en su incorporación a sus puestos de trabajo. Pongo un ejemplo concreto, ¿no? En la primera fase de los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor que se presentaron fue el 13 de marzo, cuando se decretó por parte del Gobierno de Canarias el cierre de los colegios. Con toda lógica, los primeros ERTES que se presentaron fueron empresas que estaban en esa actividad. Desde que se decrete que vuelvan a funcionar la actividad escolar, esos trabajadores se incorporarán inmediatamente, pero hay otros que están en otros sectores que dependerá cómo evolucione el impacto de la economía, la evolución de la economía, las políticas que se pongan en marcha, la situación económica externa de la cual somos muy dependientes, y esos trabajadores deberemos ir viendo cómo se incorporan paulatinamente a sus diferentes empresas y intentar que en la medida de lo posible esas empresas pues vayan recuperando músculo y actividad económica con la mayor celeridad posible. Gustavo Santana, muchísimas gracias, viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, por darnos la opinión, por actualizarnos también los datos, porque, como decimos, van cambiando. Y bueno, el mensaje no es tranquilizador para los trabajadores, pero sí es tranquilizador saber que patronal, sindicatos y gobierno van de la mano en este asunto. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y buenas noches. Bueno, pues eran las palabras de Gustavo Santana, y pasamos de la parte de la administración a alguien que lo está viviendo en carne propia, porque una cosa es oír las cosas y otra cosa que te esté pasando. Vamos a conectar también vía Skype con Carmelo Quesada. Carmelo, ahí lo tienen, es una de las personas que está viviendo en carne propia esos ERTES que se están presentando en este archipiélago. Carmelo es camarero, corrígeme si me equivoco, en un complejo hotelero en Canarias. Carmelo, ¿cómo llevas toda esta situación? Pues bueno, la situación ahora mismo es un poquito complicada porque nosotros, bueno, en este caso nuestro centro de trabajo, por motivos de reforma, pues el año pasado tuvimos un ERTE y claro, este año pues ahora nos vemos con que vamos a ir a otro ERTE. Vinimos con toda la ilusión del mundo a trabajar y demás, y ahora nos vemos con esta situación y la verdad que hay mucha preocupación. Carmelo, una última cuestión y vamos a intentar hacerlo con brevedad. José Carlos Francisco decía antes que, claro, la ocupación hotelera podía estar en el 90% hace un instante, pero después de esta pandemia no se van a recuperar los hoteles, no se van a llenar de la noche a la mañana. ¿Crees que vas a volver a trabajar sobre la marcha una vez termine, se levante la libre circulación, por decirlo de alguna manera, y se acabe con esta situación de pandemia? No, por supuesto que no. Esto va a ser más difícil de lo que creemos, porque vamos a ver, si se quita el estado de alerta y nosotros en principio podríamos volver a nuestros puestos de trabajo, si no tenemos turistas, que es lo que, ¿sabes? No podemos hacer nada, vamos, que no nos podemos incorporar si no tenemos turistas, vamos, en este caso.
Carmelo Quesada, muchísimas gracias y evidentemente desde aquí desearte toda la suerte del mundo para que, bueno, para que las perspectivas no sean tan malas. Pero la gente lo que nos ha dejado claro, Carmelo, es que es consciente de todo lo que está sucediendo. Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver, estamos con la preocupación que tenemos todos por el virus y demás, y luego los puestos de trabajo, el quedarnos en casa, y bueno, es una preocupación bastante la que tenemos ahora la familia. Y también yo quisiera agradecer, bueno, decir que todos los trabajadores de la hostelería han estado hasta el último minuto dando servicio a los clientes para que dentro de la gravedad se llevaran el mejor sabor de nuestras islas y que vuelvan cuando todo esto se solucione. Carmelo, lo que decía hace un instante, con el retardo de las conexiones por Skype no me había oído, toda la suerte del mundo. Vale, muchas gracias igualmente y buenas noches. Bueno, buenas noches a Carmelo y vamos con otro invitado. Vamos a hablar con Juan José Hernández porque el coronavirus Juan José ha generado una gran incertidumbre en las empresas. Muchas de ellas improvisan soluciones prácticamente en tiempo récord para poder combatir esta pandemia, pero sin embargo hay un montón de dudas que se le están generando a trabajadores, como era el caso de Carmelo. Eres economista, ¿qué va a pasar con todo esto? Bueno, buenas noches. Bueno, llevamos desde el Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, llevamos ya casi 2 semanas asistiendo a los economistas, a los asesores, y es un aluvión de dudas, las que se plantean, dudas interpretativas de la normativa. Es una normativa muy nueva, novedosa. Hay dudas en primer lugar en cuanto a la aplicación de los expedientes de regulación de empleo, ya no tanto en los que son por fuerza mayor, sino en aquellos sectores que están viendo una caída en su nivel de ingresos. Desde nuestro punto de vista se está produciendo una precipitación a la hora de presentar esos expedientes de regulación de empleo en pleno mes de marzo, porque según la norma, pues el mes de referencia que se va a tomar para verificar esa caída de ingresos es el mes anterior, va a ser el mes de febrero, y de nada va a valer haber presentado tan temprano esos expedientes, ¿no? Estamos asesorando que se presenten durante el mes de abril para que el efecto quede recogido en el mes de marzo, que es donde se ha producido el estado de alarma. Después hay muchas dudas en cuanto al acceso a la financiación que se ha anunciado a través de esos avales del gobierno. Tengo entendido de que ya muchas de esas líneas de avales iniciales ya están agotadas. Estamos en casa, no podemos salir, la mayoría de la población. Mucha gente, pues cuando quiera acudir a las entidades financieras a buscar esa financiación que se nos anuncia, pues prácticamente van a encontrar pues la financiación que no se va a moldar a sus necesidades, porque directamente los bancos son los que van a verificar la viabilidad de esas empresas y lamentablemente la estructura empresarial que no esté viable no va a ser objeto de financiación. Sí, dígame. Juan José, hay una pregunta que se está haciendo un montón de gente y es si las empresas que hayan presentado un ERTE están obligadas a reincorporar a los trabajadores una vez pase toda esta situación en las mismas condiciones que tenían hasta ahora. Sí, es así. Incluso lo que decía don José Carlos Francisco, pues es lógico que un hotel no vaya a readmitir a toda la plantilla, pues porque los índices de ocupación van a ser mínimos. Entonces, sí que tienen esa obligación de readmitir, o si no, tendrían que devolver aquellas cotizaciones de seguridad social que se le hayan condonado, por así decirlo, a través del pago del paro. Es así, por eso que no se amolda mucho lo que es la normativa que se ha establecido con ese panorama que nos estamos esperando cuando salgamos de casa, ¿no? Y que no va a ser una V, no va a ser de nada una recuperación en forma de V, va a ser más bien una U y muy larga en su recuperación, ¿no? Juan José Hernández, economista, muchísimas gracias por haber estado en el programa esta noche. Gracias a ustedes. José Carlos, coincide contigo, otro economista. No va a ser una recuperación en forma de V. No, la V es la
la ilusión, lo que nos gustaría a todos, ¿no? Pero efectivamente, bueno, yo creo que esto no tiene, si no hace falta ser economista, la gente que vive, trabaja y está en el mundo real, lo comentaba antes el representante del sector turístico, que lo tiene muy claro, ¿no? Él mismo lo decía, no, hombre, no, esto no va a ser inmediato, tendremos que ir poco a poco. La gente que está trabajando, que está en el trabajo, que está en la realidad del día a día, conoce lo que va a pasar, sabe que vamos a también a sufrir económicamente y que lo vamos a superar, como en la historia se han superado todos los problemas, pero este, desde el punto de vista, es uno grande. Por ejemplo, se comentaba yo modestamente, cuando el presidente decía, bueno, vamos a hacer un plan Marshall. El plan Marshall, en relación con lo que ha aprobado Estados Unidos hace unos días y con lo que aprobó el Banco Central Europeo, los 750.000 millones de euros, el plan Marshall era de risa. Actualizado a términos monetarios de hoy, el plan Marshall de la Segunda Guerra Mundial es de risa al lado de esto. Y lo que la gente no sabe, y termino, es que en la Segunda Guerra Mundial fue un desastre desde el punto de vista que se destruyeron bienes, murió muchísima gente, pero desde el punto de vista económico, la economía norteamericana se dobló. O sea, creció al 20% anual, como jamás lo hizo ni lo ha vuelto a hacer. Eso no va a pasar durante el tiempo de guerra. Eso no va a pasar ahora. Eso no va a pasar ahora. Es decir, esto es una crisis económica, probablemente la del 29, muy mala, la del 2008, complicada, y esta esperemos que sea más profunda, pero más corta, ¿no? José Carlos, conoces perfectamente el tejido empresarial de Canarias y hay mucha pyme, mucha pequeña y mediana empresa, bueno, que en estos momentos está viendo si puede seguir adelante, si va a sobrevivir a esta pandemia. ¿Son suficientes, es la pregunta, las medidas de apoyo que ha establecido el gobierno para garantizar la supervivencia de esas pymes? No son suficientes, pero es que no pueden serlo. Es decir, si nosotros pensamos que los gobiernos y los estados son capaces por sí mismos de solucionarnos todos los problemas, incluido un problema económico de esta magnitud, estamos soñando también. Es como la curva nube. Es decir, pueden paliar los gobiernos, seguro. Tienen una gran parte, son una gran parte de la solución, pero no la única, ¿eh? O sea, este es un tema en el que tenemos que salir todos. El sector público va a apoyar. Los déficits van a ser necesarios otra vez, son imprescindibles. O sea, yo nunca he sido un defensor de los déficits públicos, pero en este momento hay que serlo. Pero el sector público solo no puede, y no le podemos pedir al sector público que tome medidas suficientes para paliar toda esta situación. No, porque no puede, no tiene los mecanismos. Decía Gustavo Santana antes la importancia de que trabajaran sindicatos, patronales y gobierno. Lo están haciendo. Aquí la relación es de las cosas buenas, es muy buena. Normalmente la relación con el gobierno autonómico, con los sindicatos, con los empresarios y tal, la relación es buena, se trabaja en equipo, se trabaja en conjunto. Eso es un punto, vamos a decir, un punto fuerte, ¿no? Hay una estabilidad social que es claro, buena. es lo que hemos dicho todos estos días, que al final de esta crisis, de esta pandemia, ecopandemia, se sale unido. Vamos a hablar, José Carlos, con otra de las personas que tiene que estar pasando momentos difíciles. Todos estamos pasando momentos difíciles, pero él defiende, es el presidente de los hoteleros, no solo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Jorge Marichal, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, y recientemente de los hoteleros de toda España. Jorge, ¿qué sientes en estos momentos, en la situación que estamos viviendo, y cómo se sale de todo esto? Sobre todo un archipiélago que vive del turismo. Bueno, la verdad que el sentimiento es de incapacidad absoluta, ¿no? Recluidos en casa con todo lo que está pasando, siendo muy activos en las redes y a través de la telemática, ¿no? En todo lo que podemos, pero es un sentimiento de impotencia, ¿no? Muchas veces el no poder ser más, no poder hacer más cosas, no ser más activos para dar soluciones. Creo que estamos dando soluciones adecuadas en cada momento, por lo menos lo que así se nos solicita y así lo intentamos, pero desde luego que la salida, coincido, todos esperamos que sea una salida nube, pero bueno, será muy complicado. Pero bueno, tenemos que estar preparados, hay que ser valientes, hay que afrontar este periodo con tranquilidad, con sosiego, para también tomar las medidas adecuadas para que cuando llegue la confianza en los mercados estar preparados y de nuevo abrir las puertas y que sea tan rápido como las cerramos, ¿no?
Recordemos que hace una semana teníamos a 350.000, 400.000 turistas aquí, ahora prácticamente no tenemos a ninguno. O sea que somos capaces de vaciarlo una semana, pero también somos capaces de llenarlo una semana. Ojalá sea así, eso de verdad que llena de optimismo, pero el inimaginable escenario, Jorge, del turismo cero ya está aquí. ¿Cómo lo combatimos? No, lo combatimos, como digo, con las medidas que tenemos que tomar, llevando los costes al mínimo, manteniendo las instalaciones, formando al personal en este periodo de que estamos todos en casa para que cuando volvamos seamos todavía mejores. Creo que somos un destino turístico resiliente, el español, sobre todo también el canario, y el turismo vacacional va a seguir funcionando. Tenemos que pasar una etapa en que sabemos que los mecanismos que están, sobre todo el tema de los ERTES y también mecanismos de índole de liquidez y sobre todo en el tema de las hipotecas que estamos pidiendo para que las empresas que estábamos antes del fenómeno del virus volvamos a estar cuando el virus termine o cuando la confianza vuelva de nuevo a los mercados. Yo creo que es ahí donde el Estado, las administraciones públicas tienen que colaborar y también los reguladores financieros para que sobre todo se pare el reloj económicamente hablando en este momento en un sector que se nos ha decretado, ¿no?, el cierre por razones obvias y por lo tanto tenemos que esperar y tener tranquilidad, tener templanza para poder, en cuanto esto vuelva a recuperarse, ser lo más rápidos posible, ¿no? Jorge, el sector hotelero en este archipiélago es un sector fuerte, un sector bien asentado, con pilares bastante fuertes, pero ¿cuánto puede resistir este embate? ¿Y tienes una fecha aproximada de la recuperación, de cuándo puede llegar esa recuperación? Nada, yo creo que nadie tiene una fecha ahora aproximada. Nosotros lo que estamos viendo es que, depende de cómo transcurra el pico del virus, ¿no? La curva del virus de confianza y sobre todo no solamente nos preocupa el hecho de que en España esté ahora como está, sino que está también en nuestros principales mercados emisores, que es los que van a dentro de unos meses enviarnos o no esos turistas, o nosotros vamos a aceptar esos turistas o no, que esa es otra cosa de las que habrá que hablar. Por lo tanto, de lo que se trata es de intentar primero recuperar la confianza de los que están más cerca, de ese turismo interinsular, que va a ser muy importante, después del turismo nacional, que estará mucho más informado de la situación en España y la conectividad empezará a fluir de manera más fácil, más adecuada, y después, poco a poco, cuando se vayan recuperando esos mercados, pues la máquina empezará de nuevo a engrasarse y a funcionar. Yo creo, opino o pienso, ¿no?, que se podrá aprovechar parte de la última parte del verano. Yo espero que para la temporada de invierno estemos de nuevo al 100% con las máquinas a tope, ¿no? Ojalá tu optimismo se nos contagie a todos. Gracias, Jorge Marichal. Una última pregunta antes de despedirte. ¿Cuántos turistas hay en Canarias en estos momentos? ¿Queda alguno? Bueno, hemos sacado del orden de unos 30 a 35.000 turistas diarios en una operación de repatriación increíblemente suave. O sea, prácticamente no han habido altercados ni han habido ninguna noticia llamativa, y creemos que están en torno a unos 8 o 10.000 turistas los que todavía están en Canarias, para lo cual también se han puesto hoteles al servicio de estos turistas para que tengan una solución habitacional y darles el tratamiento que se merecen, ¿no? Que sepan que también en una situación así hay un destino turístico competente que está aquí, que es responsable y que les cuida bien. Jorge Marichal, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por habernos hecho esas reflexiones y dado esa información. Muy bien, un saludo, muchas gracias y ánimo a todos. Bueno, nos quedamos con ese guante que lanza Jorge Marichal. Lo veía más optimista en el sector hotelero, a pesar de ser uno de los que más está sufriendo, pero también vamos a conectar con otra persona vía Skype, Rafael Hernández. Pasamos del sector hotelero al sector primario. Un sector que está bastante vinculado, Rafael, al sector hotelero, porque muchas de los productos que se producen en Canarias, en el campo canario, tienen como destino los hoteles. Y si no hay turistas y los hoteles están cerrados, ¿qué hacen los agricultores? ¿Cómo están viviendo la situación? Bueno, hay una parte de la agricultura canaria que estaba orientada a suplir las necesidades alimentarias de los turistas, pues que llegaban a los hoteles o bien directamente mediante acuerdos o bien a través de empresas distribuidoras que suministraban los hoteles, y es evidente que al cerrar los hoteles pues ese mercado pues ya no está, ya no existe. Los hoteles se han cerrado, no tienes a qué venderles. Los pedidos se han suspendido y claro, hay que recordar que esto no es algo que está de ayer para hoy. Las producciones agrícolas tienen que ser planificadas, llevan un tiempo antes del cultivo, se tiene que plantar 3 o 4 meses antes. Algunas producciones tienen que mantenerse en el tiempo y claro, para este tipo de productores hay serios problemas. Ya no solo estamos hablando de producciones agrícolas, sino también de producciones ganaderas. Los turistas también comían queso, por ejemplo, y claro, ese queso
y se producía es profeso para las cadenas de hoteles, para los turistas, pues ahora, en estos momentos, pues colapsa el resto del mercado. Claro, Rafael, el otro día oía de una entrevista de un compañero a un avicultor y decía, mira, que yo tengo no sé cuántas mil gallinas, dijo, y que le vende a los hoteles de este archipiélago 70.000 huevos diarios. Claro, ¿Qué hace ahora con él? ¿Qué hace? Claro, Dos preguntas, Rafael. El ejemplo de los huevos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hace con ese producto? ¿Mata a la gallina? ¿Paga el pienso? ¿Cómo lo hace? Comiendo y poniendo todos los días. Y las vacas siguen comiendo y dando leche todos los días. Y las cabras también. Entonces, por un lado, se da la circunstancia que no tienes la venta y el animal te sigue gastando. Y lo que es fuerte, ¿no? Es decir, que no podemos cerrar porque en 3-4 meses esas producciones se van a necesitar otra vez. ¿Y qué hace? ¿Usted qué le recomienda? ¿Qué haga? ¿Qué hace? Bueno, nosotros cuando pasó esto nos pusimos en contacto con la Consejería de Agricultura a través de la empresa pública GMR para intentar redireccionar aquello que se puede redireccionar en los circuitos de la distribución que a su vez pues han visto incrementada el consumo como consecuencia de que los chicos están en casa y la gente está en casa y se abastece más. Y hemos intentado pues que esa sea una vía, una salida. Pero además de eso, también hemos planteado que en Canarias hay muchas personas que no tienen recursos, hay muchas personas que se han quedado botadas con esta situación y que esas producciones se compren y que después, en su caso, las que no se puedan comercializar, se distribuyen a través de los bancos de alimentos, de las entidades sociales, de los ayuntamientos, para cubrir esas necesidades, que también es una necesidad que tiene que ser atendida. Es decir, hay muchas personas que esta situación les supera y claro, pues entonces hemos intentado cubrir esa demanda. Rafael, ¿se encuentra bien? Porque aquí ahora uno tose y todo el mundo piensa que si se encuentra mal. Sí, no, estoy bien, estoy bien. No, Seguimos trabajando, porque lo digo. Estoy muy bien. Es que antes tuve... Bueno, no, simplemente si se encuentra bien. Oye, si uno se muere, en medio día se gastará en el entierro, ¿eh? No, que veníamos de Jorge Marichal con un mensaje optimista. Rafael Hernández, presidente de la COAG, muchísimas gracias por habernos contado cómo está el sector primario. Gracias. Y toda la suerte del mundo y todo el ánimo del mundo, evidentemente. Venga. Bueno, pues a las palabras, hemos hablado del sector hotelero, del sector primario, hemos hablado, en definitiva, de primera parte de este coloquio, de cómo afrontar el problema sanitario, la crisis sanitaria, luego la parte económica, y no se muevan de sus asientos porque nos vamos a ir unos instantes a publicidad, pero vamos a volver hablando de algo que nos importa muchísimo a todos, desde el sector primario hasta la parte más científica, que es cómo sobrellevar esta cuarentena, porque es una situación absolutamente surrealista que nadie se imaginaba que nos dijeran que lo más importante es estar en casa 15 días, 30 días, no sabemos cuánto tiempo va a durar y cómo afrontarlo, sobre todo psicológicamente. Volvemos en un instante. Bueno, pues seguimos en Fuera de Plano analizando esta pandemia del coronavirus y sus efectos en nuestro archipiélago y en todo el país. Son las 11:13 de la noche, nos quedan apenas unos minutos. Hemos hablado de la crisis sanitaria que se está produciendo, también de los efectos de la crisis económica, de lo que está por venir y lo que podría suceder. Y vamos a tocar un aspecto importante. Tenemos un psicólogo y un sociólogo en la mesa y nos interesa saber, Leocadio, ¿cómo puede llevar el ciudadano de a pie, que está acostumbrado a salir al bar y tomarse una caña, a darle 2 besos a su padre o a su madre? ¿Cómo vivimos? Parece que esto va para largo. El gobierno ha recibido el respaldo del Congreso para mantener esta situación de confinamiento hasta el 11 de abril y no se descarta que se pueda ampliar. ¿Qué hacemos para sobrellevar esto? Porque no es fácil. Mira, Miguel Ángel, ya lo hemos hecho antes, la mayoría de nosotros. Es verdad que no lo hemos hecho juntos, pero todos hemos tenido
pues, algunos por edad, otros por circunstancias de accidentes, hemos tenido que parar nuestra vida un momento durante tiempos prolongados. Nos han ingresado a nuestra madre o lo que fuera y lo hemos hecho. Y hemos puesto toda nuestra agenda, la hemos tenido que hacer un parón en ella, ¿no? Entonces yo apelo a eso se llama la psicología de resiliencia y lo sabemos hacer perfectamente. Hay que tener confianza en nosotros y después también hay que tener paciencia, paradójicamente, con nosotros mismos. Tenemos nuestros momentos de tristeza, nuestros momentos de rabia, nuestros momentos de que esto no nos gusta y también eso hay que dejarlo que evolucione. Y después también hay una cuestión importante que es la convivencia en familia, en muchos casos difícil. Hay gente, hay gente que no ha pasado tanto tiempo con su pareja en los últimos 10 años. Sí. Han pasado más tiempo juntos en los últimos, y esa convivencia seguramente no sea fácil. Sobre todo porque hay parejas que tienen 2 chiquillos en casa que no están acostumbrados tampoco a estar. Yo creo que nos está dando lecciones la gente cada vez más. Nosotros a través de las redes sociales nuestras de Canarias Saludable, en la Dirección General de Salud Pública, nos llegan lecciones increíbles. Hay gente que son profesores que están dando clases durante toda la mañana, que en ese momento pues la persona que pueda hacer teletrabajo se encarga más de los niños, pero al mismo tiempo los niños también están en clase. Bueno, vamos a descubrir también una cosa, por ver las cosas nuevas, vamos a descubrir que el teletrabajo es posible y que se puede organizar y se puede producir, porque hay muchísima gente, afortunadamente, como bien sabe José Carlos desde los empresarios, muchísima gente que está trabajando desde aquí para el resto del mundo. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero insisto, lo importante es que esto ya lo sabemos hacer, ya lo hemos hecho. Y también es verdad que salimos de una crisis y eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Saturnino Martínez, ¿ya lo hemos hecho, como está diciendo Leocadio? A nivel global. No, Usted bueno, es sociólogo. Sí, no, aquí la verdad que a mí lo que me interesa así desde el punto de vista más sociológico es el tema de que el virus, por un lado, es una realidad médica, que es la que estamos hablando, ¿no? Pero desde un punto de vista más social, en cierta medida casi es como que no existiera, por lo menos desde el punto de vista político. ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto que ha llegado el virus y cada partido está teniendo una mirada sobre el virus intentando justificar la agenda política que ya traía de antes, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno, pues el virus es una ocasión para reivindicar los servicios públicos, ¿no? El Partido Popular pues dice que es un momento para bajar los impuestos. Los partidos nacionalistas, independentistas, pues están diciendo que es un momento para echar al Estado de sus territorios, ¿no? Vox, estamos viendo que es un momento para cerrar las fronteras y para quitar derechos a los inmigrantes, ¿no? Entonces, creo que la irrupción de este acontecimiento es tan repentina, tan grande, que ha hecho que no se muevan, digamos, los suelos políticos, discursivos que tenían los políticos sobre cómo debía ser el mundo y que eso, lo que nos está dando un poco el virus, está abriendo por completo la oportunidad de configurar políticamente y configurar socialmente de una manera distinta a la sociedad que tenemos, ¿no? Pero ¿de verdad que alguien puede sacar rédito de la situación que estamos viviendo, Saturnino? Hombre, yo creo que hay ahora mismo una pelea por la hegemonía de cuál va a ser el discurso que va a quedar sobre el virus. Si es un discurso de que tenemos un gobierno que ha hecho todo posible a medida que iban llegando los informes técnicos y va tomando decisiones, o si es un gobierno que ha actuado de forma irresponsable, y eso se vio ayer, ese tipo de debate está, ¿no? Y al mismo tiempo estamos viendo cómo cuando vimos a los responsables políticos sostienen que la línea de actuación posterior al virus tiene que ser en defensa de una agenda política que ya traían, ¿no? Entonces es una cosa que es muy tremenda, ¿no? Que tengamos miles de muertos sobre la mesa, pero la inercia de mantener esos discursos políticos hace que sigan de manera casi automática con respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, son perspectivas desde todos los lados y hay otro asunto que afecta a prácticamente todas las personas, que no están viendo todos los ciudadanos. Muchos de nosotros, el que no tenía pagado el gimnasio, tenía pagado a lo mejor pues algunos servicios que no está pudiendo recibir, y nos vamos a poner en contacto con Raúl Alonso, que es el presidente de la Unión de Consumidores, el representante de la Unión de Consumidores en este archipiélago. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Los consumidores pueden reclamar, el que tenía pagado el trimestre del gimnasio, puede reclamar que le devuelvan ese dinero o se está quieto? Debe reclamarlo. Todo servicio que no se preste por evidentes condiciones de la prohibición relacionada con el estado de alarma, todo servicio que no se preste no puede tener una contraprestación económica por parte del consumidor. Si lo ha pagado por adelantado, debe exigir en el momento que esto pase que se le descuente al menos proporcionalmente los días que no se han prestado esos servicios. Lo que pasa es que la culpa no sería, y pongo el ejemplo del gimnasio que no sirve evidentemente para cualquier otro servicio. El dueño del gimnasio no tiene culpa. Lo digo también, o la señora que va a limpiar a casa de alguien deja de cobrar.
No, son dos cuestiones diferentes. Una es un contrato laboral. En el contrato laboral, precisamente con el Real Decreto que establece el estado de alarma, ha habido una solución. Podemos estar de acuerdo o no, pero una solución respecto al ámbito laboral, con los ERTES, etcétera. Pero en el ámbito contractual privado sigue en plena vigencia los principios generales del derecho y nuestro Código Civil, en el cual, evidentemente, cuando no se da una prestación, no es una culpa tampoco del consumidor. Si no hay una prestación, no puede haber la contraprestación. Nadie puede exigir, a cambio de no dar nada, que se le pague, ¿no? Entonces, evidentemente, las cargas de esta crisis las vamos a tener que pagar todos, pero desde luego no es una culpa del consumidor, y ese consumidor que no recibe ese servicio no tiene ninguna obligación de pagarlo, y desde luego si lo ha pagado tiene el derecho de que se le reembolse. Es verdad que puede haber diferencias con unos servicios y otros, y con unos productos y otros, pero en términos generales ese sería el principio a aplicar. Raúl, tenemos muy cerca las vacaciones de Semana Santa. Evidentemente la situación ha cambiado, bueno, ha dado un giro de 180 grados, pero hay gente que es previsora y que ya tenía pagadas esas vacaciones, tenía pagado el billete de avión seguramente y tenía pagada la reserva hotelera. En ese caso, en el caso de que se haya pagado por adelantado, ¿se puede solicitar, por lo que acabas de decir, entiendo que sí, la devolución del dinero y están obligados a devolvérnoslo? Sin ningún lugar a dudas. Son de todas formas dos ámbitos diferentes que hablaríamos de normas diferentes. En el caso de los vuelos estaríamos aplicando la directiva europea, relacionada precisamente la misma que la de los retrasos y todas estas cosas, que en este caso lo que hace es obligar a la devolución del precio íntegro del billete o a elección del consumidor. Eso es muy importante, la modificación de la fecha de vuelo. Ojo, porque lo que están ofreciendo, no todas, pero algunas compañías están ofreciendo de forma ilícita cambiar esos billetes, pero sin conservar la tarifa, lo cual sería una ilegalidad. Si se cambia el billete por otra fecha posterior, ya digo, a elección del consumidor, siempre habrá que respetar la tarifa pagada. En el caso de los hoteles estaríamos hablando del principio general, en el cual, si no va a haber la prestación del servicio por una causa que es ajena también al consumidor, por muy ajena que sea el hotel, ha de devolver las cantidades íntegras, evidentemente sin ningún tipo de indemnización ni ningún tipo de intereses a ese consumidor que lo ha pagado. Pues Raúl Alonso, presidente de la Unión de Consumidores, muchísimas gracias por la información que nos acabas de aportar, porque seguro que hay en casa muchísima gente que se estaba haciendo esas preguntas y ya saben a lo que tienen derecho y a lo que no. ¿Dónde tendrían que presentar esas reclamaciones en el caso de que decidieran llevarlas adelante? Claro, en principio, inicialmente siempre hay que ponerse en contacto de forma fehaciente, o sea, de forma que se pueda demostrar con el servicio al cual le estamos reclamando. Y luego va a depender un poco, porque si es, por ejemplo, el servicio aéreo, tendríamos que hacer la reclamación frente a la propia Agencia Española de Navegación Aérea, por ejemplo, que se puede hacer vía online incluso. Si es a un hotel o a otro tipo de servicio, tendríamos que presentarla vía oficinas municipales de información al consumidor, asociaciones de consumidores. Raúl Alonso, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado presente en este Fuera de Plano esta noche. Muchas gracias, un placer. Bueno, pues ya ven, la crisis que tiene diversas caras, hemos tratado de tocar todas las perspectivas, casi todas pues son complicadas, difíciles de digerir, pero también es cierto que toda esta pandemia, esta nueva situación de la que hablaba Wendy antes, José Carlos Francisco, nos está haciendo redescubrirnos, reinventarnos, también lo decía Leocadio, y nos está dejando algunas cosas buenas, algunas imágenes de esas que digo yo que te llenan el alma. Así es, que las hay también, muy buenas noticias y sobre todo quiero destacar esa explosión de solidaridad de la que todos hemos sido testigos. España podría estar ya en el pico de la curva o yendo hacia abajo, así lo ha manifestado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Doblegar esa curva es clave para ganar la guerra al coronavirus, así que confiemos en que este pronóstico sea cierto. En Italia se ralentizan los contagios, el número de infectados sigue aumentando, pero lo hace de una forma menos acentuada. Es una tendencia positiva que prosigue desde hace 4 días y que abre la puerta a la esperanza. España y Estados Unidos han empezado a explorar un tratamiento experimental para los pacientes más graves, la transfusión directa de plasma sanguíneo de personas que se han recuperado de la infección. Es una estrategia que ya se utilizó en la epidemia de gripe de 1918 y que entonces obtuvo muy buenos resultados.
La Gran Muralla China reabre sus puertas tras más de 2 meses cerrada por el coronavirus. De momento no podrán acceder más de 20.000 personas al día y solo podrán visitar una sección de la muralla, pero su reapertura demuestra que poco a poco volveremos a la normalidad. Y nos despedimos con una noticia que conocíamos esta semana. Una anciana italiana de 95 años que se ha recuperado del virus y se ha convertido en un símbolo de esperanza para el país transalpino. Ala Clara, que así se llama, llevaba ingresada en un hospital del norte de Italia desde el pasado 5 de marzo. 2 semanas después, su estado de salud es tan bueno que ha sido dada de alta. Como vemos, no todos son malas noticias, Miguel Ángel, y yo precisamente me quiero quedar con esa última y con alguna palabra que hemos recalcado a lo largo de todo el informe: esperanza, que nos hace falta, y también optimismo de cara al futuro y a esta situación que estamos viviendo. Mucha esperanza, Wendy, mucho optimismo, y de verdad que me encanta esa foto que has puesto de esa señora de 95 años, porque... Bueno, al final acabamos mirando a los mayores diciendo que son los que están más fastidiados, y ver a esa señora de 95 años que ha pasado la enfermedad es la esperanza para todos. Estamos prácticamente a punto de despedir. 30 segundos para cada uno para que nos digan desde su perspectiva, desde la perspectiva psicológica, económica, científica y sociológica, qué mensaje lanzamos y con qué nos quedamos. 30 segundos, les pido de verdad. Yo voy a ser incluso más breve. Yo añado a lo que ha dicho Wendy hace un momento: confianza. Confianza y confianza. Confiar en eso. José Carlos. Bueno, trabajo duro, resiliencia, duro camino por delante. Basilio. Bien, saber que la disciplina que tenemos que tener y el estar metidos en las casas es lo que nos va a servir para cortar el contagio del coronavirus, y es la solución que nosotros tenemos para esto. Yo creo que esto sea una oportunidad para que veamos que necesitamos una sociedad más solidaria. Creo que se están dando pruebas, ¿no? Sí. Bueno, nos quedamos con eso. Leocadio, José Carlos Francisco, Basilio Valladares, Saturnino Martínez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, evidentemente, por haber estado al otro lado de la pantalla. Se han vertido un montón de opiniones, respuestas a esas preguntas que nos estamos planteando en el día a día y que probablemente nos vamos a seguir planteando en las próximas semanas, porque la situación va para largo. El consejo, no cansamos de repetirnos: hacer caso a las autoridades. Quédense en casa y llévenlo de la mejor manera posible. Gracias por habernos acompañado esta noche y hasta el jueves que viene. Buenas noches.